¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast, Historias Profesionales. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Oviedo, más conocido como Ovi, ingeniero electrónico y automático, ¿correcto, Ovi? Electrónico, industrial y automática, sí. Mejor aún, ¿qué tal? Mejor aún. Muy bien, gracias. Bueno, como hemos visto antes de la entrevista, estoy un poco con la voz fastidiada hoy y hemos tardado un poquillo en configurar los micros, pero a ver cómo nos sale la entrevista. Creo que va a ser bastante interesante conocer tu perfil. Macho, estuve mirando, he investigado un poquito antes de la entrevista y es que has pasado por 5 o 6 empresas, tengo por aquí apuntadas. Vamos a ir una por una si te parece. Vale. Pero antes de ir por las empresas, tú eres de la Carlos III, ¿no? La Universidad Sí. Carlos III de Madrid. Claro, tercero, sí. ¿Cómo fue ese paso? O sea, antes de nada, ¿cómo fue que decidiste estudiar ingeniería como tal? Ingeniería, hemos dicho, electrónica, automática, industrial. Pues yo lo supe desde muy joven. O sea, yo lo supe prácticamente desde antes de entrar a bachiller. No tuve ningún tipo de duda, pensamiento secundario ni demás. Yo sabía que yo quería ser ingeniero y además sabía que yo lo que quería era electrónica. Es cierto que mucha gente a lo mejor te dice, sí, mira, industrial, aeroespacial, que son las dos que más suenan siempre, o al menos las dos que más sonaban Siempre. en ese momento. Pero yo tenía claro que yo quería cosas de electrónica y que yo electrónica y 100% electrónica y así estaba yo así. Pero, ¿cómo es eso? O sea, no sé si fue con 18 años o No, cuántos. menos, más joven, más joven. Más joven aún. ¿Cómo decidías, o sea, cómo sabes qué es electrónica lo que quieres hacer en esa época? Es Pues que mira, me pienso con 16 y no... No, eso fue más bien porque cuando yo supe que quería ser ingeniero, porque nosotros siempre creo que todo el mundo pasa por la época de, sí, mira, voy a ser futbolista, voy a ser no sé qué, y luego tuve como una época en la que voy a ser arquitecto, pero no quise ser arquitecto al final, y cuando ya dije, vale, a mí lo que me gusta realmente es cacharrear cosas. A mí lo que me gusta realmente es coger un soldador y hacer así y soldar un par de cositas tal, y esto pasó también porque en tercero de la ESO en aquella época pues nosotros teníamos tecnología, hacíamos ese tipo de cosas, me enseñaron mi primer circuito electrónico, dije hostia, esto bastante guay, además que los cacharros electrónicos me han gustado desde siempre desde siempre, vamos, desde hace décadas. Y ya ahí pues esas dos ideas cruzaron la mente y dije, pues va a ser una ingeniería y además va a ser electrónica y nos vamos a meter en la ESO de ciencias y nos vamos a meter en el bachillerato tecnológico y eso va a ser. Joder, qué claridad, macho. Sí, la verdad que sí. Mientras estudiabas en la uni, vamos a empezar una por una. Tengo aquí apuntado que empezaste las prácticas en GMV. ¿Qué nos puedes contar de GMV? Pues como tú dices, GMV fue la primera empresa seria en la que yo empecé a trabajar y a hacer prácticas. Digo seria porque hubo una antes, lo que pasa es que casi nunca la menciono, que fue en Lucena, en el pueblo donde yo me crié y crecí. Que es una empresa así que a lo que se dedica un poco es a temas de paneles solares, temas de calefacción, temas de calentar agua, ese tipo de cosas, ¿no? Y estuve ahí muy poquito, fueron 2 meses. Y el único objetivo por el cual estuve ahí fue para hacer unas prácticas curriculares para que me contaran 6 créditos para y porque lo prefería bastante a hacer otra asignatura que yo pensaba que no me aportaría nada y al final yo pensé que lo que más me aportaría serían unas prácticas y por eso fue que las cogí. Después de eso pues vino GMV. Yo en ese momento estaba buscando prácticas porque yo estaba en un momento de la carrera en el que no tenía muchas asignaturas, dije, bueno, ya puedo compaginar esto con algo profesional y demás. Y de entre todas las empresas que me interesaron, la que a mí me llamó, bueno, me llamaron varias, pero la que a mí más me encajó fue GMV. ¿Que por qué me encajó tanto GMV? GMV a mí en cuanto yo cojo el teléfono y me dicen que haces cosas despacio, Es del espacio, justo te claro, estaba preguntando GMV era despacio. por ahí, no tengo ni idea. GMV, entiendo que es una empresa tecnológica española en este caso. Sí. Se dedican al sector espacial. Se dedican a muchas cosas, pero realmente lo que más fuerte tienen, o al menos lo que
yo considero que más fuerte tiene es espacio. Tema aeroespacial y tema de espacio. En defensa tienen algo también. Sí. Pero realmente donde yo estuve en espacio, además que en Tres Cantos a lo que más bombo le dan es pues temas espaciales. En este caso, Obi, en las prácticas, bueno, entiendo que, joder, macho, como cualquier becario, no tendrías tanta responsabilidad, tantas tareas específicas. No. ¿Qué, nos puedes contar un poco esas responsabilidades que adquiriste en GMV? Bueno, yo en GMV, como tú bien dices, muchas responsabilidades no tenía porque era becario. O sea, básicamente eso, estaba en un equipo que era el equipo de simuladores operacionales, donde conocía gente maravillosa, o sea, conocía pues a gente que yo considero mis amigos todavía desde hoy, que son Alejandro y Juan Marcos, que bueno, me estuvieron guiando todas las prácticas y fue genial hacer prácticas con ellos. Pues además son gente que maneja mucho el tema y que a día de hoy siguen allí y bueno, sigo hablando con ellos y demás. Y yo responsabilidad no tenía, pero sí que es verdad que hacía un trabajo que estaba muy ligado a lo que ellos estaban haciendo. En simuladores operacionales lo que se hace, como el nombre indica, son simulaciones de satélites y demás cosas, pero yo estaba en satélites. Entonces, yo me centré principalmente en 3 satélites en mi experiencia en GMV, que fueron el Earthcare, que es un satélite que a lo que se dedica, que se ha lanzado hace poco, de hecho, estuve viendo una noticia y se ha lanzado hace un mes o así, o puede que menos. El caso es que a lo que se dedica el satélite es un poco a recolectar información en la atmósfera, para básicamente ver cómo se puede reducir la contaminación de X punto de la Tierra, cómo están los números en tal sitio, a ver qué se puede hacer ahí, estáis contaminando mucho aquí no estáis contaminando tanto, ese tipo de cosas. Después estuve en otro que es el Sentinel-1. Sentinel-1 es probablemente uno de los satélites más complejos en los que he trabajado. Es muy complejo, la verdad que yo hacía temas de testing en GMV y con todo y que era testing, el desarrollo en código del simulador de ese satélite era complicado. Cuando hablas de testing, Obi, entiendo que te refieres a validación de alguna forma de que todo funciona correctamente, ¿no? Era un tipo de validación, sí. Era un tipo de validación, lo que pasa es que el testing en GMV era más bien pruebas unitarias, un montón de pruebas unitarias, que para el que no sepa lo que es una prueba unitaria es básicamente pasar un test en el que básicamente si tú tienes un código y tienes una función y esta función recibe una serie de parámetros y demás, tú le chutas unos parámetros. Por ejemplo, ponte que tienes una función sumar y la función sumar tiene 2 parámetros A y B que son los números que vas a sumar. Sí. Muy sencillo. Pues si tú le chutas un 2 y un 1, tú esperas que salga un 3. Ahí está el testing. Claro, pues si por lo que sea no sale un 3, dices, vale, algo está fallando. Okay, sí, entonces, en eso consiste una prueba unitaria. Una prueba unitaria consiste en eso, no solo en que tú le chutes un 2 y un 1 y salga un 3, también en que tú le chutes un 2 y un menos 2 y que te salga un 0, que le chutes un 2 y un 6 y que no esperes un 5, ese tipo de cosas. O sea, pero al final es un poco, si yo te doy esto, tú me tienes que devolver esto. ¿Vas a devolver esto? Sí. Vale, pues entonces todo genial. Pues extrapolemos eso a todas las posibles funciones que puede llevar un satélite. En resumen, muchas. Sí. Muchísimas. Y bueno, eso era un poco lo que decía yo en GMV. Luego también hubo... Ya esto no era un satélite, he dicho antes 3 satélites, vamos a decir dos satélites y una antena. La antena en la que estuve trabajando fue la antena Colca. Básicamente es una antena que está en la Estación Espacial Internacional, que lleva un par de años, o puede que 2 o 3 años, igual un poco más, puesta ahí arriba. Y el objetivo de esta antena, básicamente, hay 2 agencias espaciales muy grandes en el mundo, que son la NASA, obviamente, y la otra es la ESA. La ESA es la europea. Bueno, pues yo en GMV todo lo que hacía era para la ESA. Todo lo que se hace para la ESA y demás. Y claro, la ESA necesitaba su antena banda K y eso es la Colca. O sea, básicamente es otro tipo de banda para, obviamente, todos esos datos que se recopilan allí, que lleguen a la ESA y así no tengamos que lidiar con la NASA para obtener ciertos datos. Bueno, pues en eso consiste. No tiene mucho más.
Has mencionado ya precisamente, tú te dedicabas a esas tareas de testing, has hablado mucho de código, de línea. Justo creo que el siguiente paso que diste, tengo aquí puesto, saltaste ya, terminaste la práctica en GMV, saltaste a Thales España como desarrollador de software, tengo apuntado. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué decidiste entrar en Thales? Porque ya aquí entiendo que es a full time. ¿Qué responsabilidades hacías y qué nos puedes contar sobre Thales? Bueno, de Thales, en esa parte de Thales, que era Thales Defensa, pues claro, Thales, al igual que todas las empresas que hay, pues se dedica a hacer un montón de cosas. Se dedica a hacer defensa, se dedica a hacer transporte, se dedica a hacer trenes, se dedica a hacer aeroespacial con Thales Alenia, se dedica a hacer un montón de cosas. Bueno, pues yo estuve en Thales Defensa. En Thales Defensa yo estuve desarrollador de Python y a lo que yo me dedicaba era a pasar las pruebas de la radio que tenían para el Ejército de Tierra preparada en aquel entonces. La radio del ejército, literalmente. La radio del Ejército de Tierra, que estaba montada en un tanque, que el tanque es el VCR 8x8, es un vehículo que, como el nombre indica, es un 8x8. Un bicho. Es un bicho, sí, es un bicho. Además que es un tanque que yo he visto en persona y sí, es un bicho. Vale. Eso, vamos, no... para derribar una cosa de esa hace falta... Pues bueno. Y bueno, el caso es que yo estaba haciendo las pruebas de esa radio. Thales históricamente ha sido el supplier de Ejército de Tierra, de radios. Cuando yo llegué era la tercera generación, pues las otras dos generaciones la habían propuesto ellos y era la que usa el Ejército de Tierra. Y el Ejército de Tierra básicamente usa equipamientos de dos empresas principalmente, una es Thales y otra es Indra. Indra es otra de la que vamos a hablar luego. Sí. Así que pues bueno. Y bueno, yo lo que estaba era haciendo las pruebas de todo lo que llevaba esa radio. Esa radio llevaba un montón de cosas. Era una radio súper avanzada, no vamos a profundizar en lo que llevaba, por si acaso. Pero bueno, el caso es que yo todo lo que hacía era pues pruebas en Python, que no eran pruebas unitarias, es distinto. Son pruebas tipo tú chutas un programa y ese programa básicamente tiene una serie de instrucciones en la que dice, vale, primero tienes que hacer esto, tienes que activar esto, tienes que poner no sé qué. Después, cuando termines todo esto, ¿todo está bien? Sí, siguiente, tienes que hacer esto, y así con todas las funciones de la radio. A mí lo que me choca un poco era eso, era precisamente, claro, yo por radio entiendo la radio clásica, que simplemente a frecuencia y fuera. Digo, ¿qué tiene que ver con Python? Porque Python entiendo que es más digital, no sabía cómo cuadraban esos dos ámbitos. Pero Python está muy bien para scriptear cosas. O sea, cuando tú, de hecho, mi teoría es que lo tenían por eso. Cuando tú haces un script para decirle, sí, mira, empiezas, vale, siguiente, activa esto, ponle tales valores, ponle no sé qué, ponlo, actívalo otra vez con esto, actívalo con no sé qué, desactívalo con no sé qué. Pues Python estaba muy bien porque tú al final le ponías todas esas instrucciones, ibas otra vez, pasaban las pruebas, tenías por supuesto que comprobar que las cosas salían, que ahí es cuando se mezcla con el tema de las pruebas unitarias, sin ser del todo una prueba unitaria, de hecho no lo es. ¿Y qué me refiero con esto? Pues tú cuando haces una prueba unitaria le pones al final una cosa súper típica de una prueba unitaria, es ponerle una cosa que se llama asserter. Un asserter consiste en una función en la que tú le pasas dos cosas. Lo primero, lo que tú esperas, y lo segundo, lo que ha salido. Entonces compara y dice, vale, esto está igual, esto no está igual, esto no sé qué. Pues en Python se hacía un poco eso también al final. Tú decías, ¿esto está bien? Sí. Perfecto. De nuevo esa validación, ¿no? Otra vez, claro. No tanto porque también había que desarrollar el código de esto. Entonces, claro, realmente la validación es una parte muy mínima de lo que yo estaba haciendo ahí. Realmente lo que yo era el final, hacer, de hecho, de lo claro, que hacías era ahí. El final, era tipo, sí, ¿esto ha salido bien? Sí, perfecto, genial. Claro. Te pones unos logs ahí en el código tipo, esto vale tanto, y tú ya lo lees y dices, perfecto, está bien. Okay. Y así estuve un añito. Justo, de hecho, esta es la parte de tu carrera que más me sorprende. Aquí llevas un año en Thales y de pronto pasas a Deloitte. Deloitte es una consultora aquí en Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Esta es la parte donde empieza a beber agua ya. Joder. Tranqui, puedes beber, ¿eh? Sí. ¿Por qué me fui a Deloitte? A ver. En Thales, yo de ser por mí me hubiese quedado en Thales. O sea, mis respetos a todos los compañeros que tuve en Deloitte y demás, pero yo me hubiese quedado en Thales. ¿Por qué no me quedé en Thales? Pues porque no nos fue posible a ninguno de los becarios que estábamos allí quedarnos en Thales.
¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó básicamente fue que como todo lo que sale a concurso, porque esta radio al final era una radio que el ejército aún no tenía, que había pasado una serie de pruebas, que había pasado una serie de demostraciones, típica demostración de pruebas la radio, está el coronel, sargento, lo que sea, de mando ahí delante, viendo, está muy bien, felicidades Tales, lo habéis hecho genial, todo eso muy bien. Y al final lo que ocurre es que Tales no gana ese concurso. Vaya. Al final lo que ocurre es que lo gana una empresa española, muy famosa, Vale. muy famosa, que seguramente si se hace una búsqueda de internet se encuentre cuál es esa empresa, insisto, es terriblemente famosa. O sea, Vale. y bueno, como ganaron ellos, pues claro, en Tales no sabían muy bien qué hacer, porque al final el producto estrella, digamos, el que más dinero movía, el que mejor resultados daba, era la radio. Entonces tú imagínate ahora, tú depositar todas tus experiencias, todas tus esperanzas en esa radio y que no te salga. Pues claro, estaba la gente con dudas y tal. Y obviamente lo que pasó fue que todos los becarios, pues al final, fuimos para un lado para otro. ¿Por qué yo me decanté por Deloitte? Bueno, pues yo estaba bastante perdido, como se suele estar cuando uno sale de la carrera al final, porque uno está muy perdido con esas cosas. Y una de las empresas que me contactó y que me daba unas mejores condiciones que el resto, todo, la verdad que hay que admitirlo, pues era Deloitte. Entonces yo me aventuré un poco a ese mundo de la consultoría pura y dura, una Big Four, y me aventuré a ello porque, claro, yo tenía más ofertas sobre la mesa, pero no eran mejores que las de Deloitte, y aparte en ese momento me interesó, la verdad que me interesó, pues decir, mira, estoy en una Big Four, voy a hacer este tipo de proyectos, voy a trabajar en tal sitio, pues oye, cuando tú no tienes experiencia en ello, pues te atrae, a mí en el momento pues me atrajo mucho, les dije que sí, además ellos se vieron bastante calmados en el momento, tipo, sí, tú confírmanos cuando quieras, las otras empresas estaban tipo, confírmame para ayer. Y claro, ellos como que estaban muy seguros de que yo les iba a decir que sí, y bueno, les dije que sí. Y me metí en Deloitte a hacer básicamente un proyecto de esta empresa española muy famosa que justo me había ganado la radio a... ¿Justo en ese proyecto era? No en ese, pero era para la misma empresa. Ostras. Era para la misma empresa. De hecho, el departamento en el que estuviste tengo puesto riesgos IT, riesgos tecnológicos en este Riesgos caso. tecnológicos, sí. ¿Cómo fue tu experiencia en Deloitte? No muy buena. No fue muy buena. No, yo al principio estaba súper ilusionado porque dije, trabajo en una empresa que tiene un nombre enorme, que en ese año básicamente había salido como de las Big Four la que más facturó ese año, movía una cantidad de pasta impresionante, había que ir en traje, el edificio estaba súper chulo, tal, no sé qué, todo genial. Pero luego me empecé a dar cuenta de que, bueno, yo lo que hacía en Deloitte no era código. Yo en Deloitte lo que hacía era un poco... ellos estaban migrando de un sistema a otro sistema para un tema de... Bueno, sí, te tiene que sonar S4HANA. S4HANA yo creo que... Yo no lo conozco, ¿eh? Es un poco... ¿Cómo te explico? Es un poco como SAP. Vale. O sea, ellos estaban migrando de S4HANA a SAP, era una migración que tenían, y claro, una migración no se hace así como así, obviamente tienen que hacer un montón de líneas de código, que eso se hacía pues, en la empresa de la que estoy hablando, y obviamente ese código pues tiene que pasar una serie de pruebas, pues yo era el que me dedicaba a redactar esas pruebas. Que redactar esas pruebas era un poco como lo que yo hacía en Thales, solo que en Thales yo hacía las pruebas, yo picaba en código las pruebas, y aquí yo escribía una serie de documentos donde te explicaba qué es lo que tienes que hacer en esas pruebas, qué es lo que tienes que comprobar en esas pruebas, cómo tienen que ir en un flujograma esas pruebas, por qué no pueden ir de otra manera esas pruebas. Entonces, claro, yo lo que hacía era redactar documentos. Redactar documentos está bien, pero no era lo que yo quería hacer con mi vida, ni con mi carrera profesional, ni nada de eso. Además que yo sentí también
No sé si es por mi manera de ser, o por mi manera de trabajar, o por mi manera de ver las cosas, que yo en Avifor no encajaba. Yo sabía que yo en Avifor no encajaba y me di cuenta después. Y sobre todo me di cuenta cuando mi camino con el de Deloitte se separa apenas 3 meses después. Fue una experiencia bastante breve. Y nada, fue un palo. Pues fue un palo. Pero bueno, fue un palo en el momento. Ahora uno mira atrás y dice, bueno, pues con lo que te ha pasado después, tampoco estuvo tan mal que te dieran el palo en Deloitte. Quiero decir, han pasado un montón de cosas súper positivas después. Algunas no tan positivas, pero bueno, eso creo que al final es una trayectoria profesional igual que cualquier otra. Te puede ir mejor o peor en un sitio, te puede ir mal en tal sitio y luego volver a donde siempre fuiste feliz. Aunque te dicen que allá donde fuiste feliz no has de volver, que es el siguiente paso de mi trayectoria profesional. Y bueno, en Deloitte pues eso duré 3 meses, pero ahora echando la vista atrás tendría muy claro, y lo tengo muy claro, que a mí personalmente no me gustaría estar en una Big Four otra vez. Ni aunque me doblaran el salario, ni aunque me dieran condiciones espectaculares, no querría estar en una Big Four otra vez. Lo tengo muy claro. De hecho, en este caso, como bien has dicho, el siguiente paso fue volver a Thales. Ese paso no lo entiendo muy bien porque me has dicho que justo antes de Deloitte Thales tambaleó un poco con el proyecto de la radio. ¿Qué pasó ahí para poder volver a Thales? Bueno, lo que pasó es un poco que yo no le hice caso a eso de allá donde fuiste feliz no has de volver. Porque en Thales, claro, fue Thales, pero no fue Thales Defensa. Como he dicho antes, Thales hace un montón de cosas. Tiene un montón de edificios, tiene un montón de oficinas. Son una empresa enorme, son una empresa además, para mi gusto, muy buena. O sea, yo tengo que admitir que era una empresa en la que yo estaba muy a gusto. En Thales Defensa yo hubiese estado años, porque fue probablemente de las mejores experiencias profesionales que he tenido en mi vida. Y cuando yo volví, claro, yo me puse en contacto con los de recursos humanos de Thales en aquel momento. Eran gente que no me quería dejar ir, o sea, ellos estaban intentando recolocarme en tal sitio. Lo que pasa es que me dijeron, claro, te podemos recolocar, pero vamos a tardar unos meses, tal. Y claro, yo no sabía cómo iba a salir ese experimento, ¿no? Entonces, pues me fui a Deloitte y después dije, bueno, pues voy a volver a Thales. Hablaron los de Thales y me dijeron, sí, mira, te queremos en tal departamento. El departamento de Thales en el que estuve fue en una cosa que se llama ABC, que ABC básicamente significa en español control de fronteras automático. Y era un proyecto, bueno, más que un proyecto, un producto súper avanzado, súper puntero, súper tecnológico, súper genial. Vamos, era un muy buen producto, la verdad. ¿Y en qué consistía? Pues eso al final lo puedo contar porque, sin ir más lejos, yo cuando me fui de vacaciones la pasada Navidad me encontré productos con los que yo había trabajado en el aeropuerto. O sea, estaban ahí, o sea, eran cosas a las que yo le había pasado 20.000 millones de pruebas y ahí estaban para usarlas yo. Aquí de nuevo estabas otra vez de tester en este caso, otra vez de vuelta en Thales. O sea, tu responsabilidad con Thales volvió a ser de validación en este caso, ¿no? No, esta vez ya era desarrollo de software puro y duro. Era también desarrollo de software en este caso. Desarrollo de software puro y duro en C#. Y bueno, yo no tenía ni idea de C#, yo lo dije en la entrevista, no tenía ni idea de C#, pero yo soy una persona también que considero que me puedo adaptar. Me puedo adaptar en ciertas cosas y claro. Yo, para el que no lo sepa, en la universidad lo que estudié era C, C++, pero desde C y C++ pues he picado en muchos lenguajes. Yo, por ejemplo, en Thales Defensa, Python no tenía ni idea el primer día que entré. Ahora vamos a entrar en los lenguajes, que es una de las preguntas que te iba a hacer después. Claro. Y nada, y ahí estoy, y te adaptas y te aprendes las normas y al principio a lo mejor te das contra un muro, es normal, pero bueno, vas pillándolo poco a poco. Lo que estuve haciendo fue eso, fue desarrollo de software, C#, un software que iba entero en el aparato este, que al final era un torno básicamente de aeropuerto. Lo que pasa es que no era un torno de aeropuerto como el que uno está acostumbrado a ver, era un torno que tenía sensores por todos sitios, tenía reconocimiento de iris, tenía reconocimiento facial, podía leer pasaportes, podía leer huellas dactilares, podía hacer de todo. Era espectacular. Podía incluso ser bidireccional, o sea, lo mismo que tú entras para allá, también puedes salir por otro lado. Era una maravilla, o sea, era espectacular. Y bueno, como producto complicado que era, pues también tenía un código
un código complicado, un código al que me costó muchísimo adaptarme, porque yo siempre había programado obviamente a un nivel que no era tampoco una locura, porque claro, yo al final no soy un ingeniero informático, yo soy un ingeniero electrónico al que le gusta mucho el código. Entonces, pues el tema es que yo intenté adaptarme por todos los medios posibles, intenté adaptarme con el equipo también. Yo diría que aparte de un problema de que no me supe adaptar del todo, fue un problema de adaptación. Yo creo que nunca me llegué a adaptar bien con ese equipo, lo cual es una pena porque tenía profesionales espectaculares, gente que controlaba muchísimo de absolutamente todo, lo que hacían su trabajo y bueno, fue una buena época porque aprendí un montón de cosas, pero también fue una mala época porque no me fue del todo bien. Entonces, claro, en ese momento, pues yo me pongo a pensar para mis eventos, digo, Obi, no te ha ido bien en Deloitte, no te ha ido bien en la siguiente que ha sido Tales. ¿Realmente cuándo te va a ir bien en serio? En plan, tú que has estudiado lo tuyo, que te gusta tanto, que querías estudiarlo desde hace años, desde antes del bachiller, ¿realmente cuándo te va a empezar a ir bien en serio? En plan, ¿estás haciendo las cosas bien con tu vida? Ese tipo de cosas. Y claro, tú estás ahí, tú estás perdido. A lo mejor no le ha pasado esto a todo el mundo, pero a mí me pasó y dije, yo ahora qué hago, ¿sabes? No tengo ni idea de qué voy a hacer. Y bueno, aquí es cuando entra Indra, porque llego y digo, venga, le voy a dar una última oportunidad al tema del código, al tema de seguir programando, al tema de seguir haciendo lo que hasta hace unos meses yo estaba claro con que me gustaba, ¿no? Entonces pues digo, venga, vamos a ir a Indra, me han ofrecido este contrato, está muy bien, y vamos a ver qué ocurre. Entro en Indra unos meses después, y en Indra lo que hice fue temas de peaje. O sea, todos los peajes que... Bueno, todos, porque aquí en España los peajes que hacía Indra tienen muchísimos años, igual tienen más años que yo. O sea, pero bueno, sí, son peajes que llevan ahí. El último peaje que estaban haciendo lo estaban haciendo por Valladolid. Justo. O sea, aquí en España, en Valladolid, pero realmente los peajes que yo hacía, estamos hablando de que nuestro departamento peinaba Latinoamérica entera. Es decir, en México tenían el 40% de peajes que había, o sea, el 40% de las carreteras que tienen en México tienen peaje y son de Indra. Todos son de Indra. O sea, estamos hablando que... Bueno, y esto al final se puede buscar con una búsqueda por internet, así que ningún problema. Indra tiene peajes en México, tiene peajes en Chile, tiene peajes en... Es que en México tiene un montón. Es que Sí, México... Indra al final, en general, bueno, aquí de nuevo por explicar un poco al oyente, Indra, entre comillas, es otra consultora más o menos, no necesariamente también de ingeniería, que suele tirar mucho de contrato público, ¿no? Si no mal tengo entendido, sobre todo en España, y en este caso mucho en LATAM. Claro, tú has dicho que entraste en departamento peajes, aquí ya estabas de ingeniero como tal, ¿no? Sí, aquí fue ingeniero y en Tales también. En Tales en la segunda parte de Tales también. Y claro, yo entro a desarrollar en C++ y en Lua, que ahora si quieres hablamos un poco de lo que es Lua. Peajes, sobre todo en México, en Colombia, en Chile. Luego el proyecto más gordo que tuvimos no era ni siquiera en Latinoamérica, ni en Irlanda, en Dublín, que era un proyecto súper ambicioso, súper enorme, súper espectacular. Y en el que yo he hecho cosas que llevan mi nombre y mi firma, básicamente. Pero que bueno, cuando ya esté acabado, pues ya lo veré, pero ahora mismo, por lo que sé, no sé si está acabado, no tengo ni idea, porque cuando me fui de Indra, pues no estaba acabado ese proyecto. Pero sí que es verdad que en Indra realmente en peajes lo de desarrollo hacen dos cosas. Lo primero es, como este proyecto de Irlanda, lo que se hace un poco es pues construir el proyecto, porque es un proyecto que no estaba hecho. Hay cosas que son útiles de otros proyectos, como todo al final. Obviamente no vas a rehacer cosas que ya están hechas, pero esto sea Indra, sea Thales, sea BMW, sea Alten, sea lo que sea. Esto al final es así. Y también está el tema del soporte. A esto se le tiene que dar soporte. Se tienen a veces que dar nuevas funcionalidades, porque esto me tocó hacerlo una vez.
Ponte que el gobierno de México dice, oye, necesitamos que este peaje que habéis hecho vosotros, pues estaría chulo que tuviera esto montado. Nos pasan la oferta, sí, vale, lo podemos hacer, tal. ¿En cuánto? En X tiempo. Genial, nos ponemos a trabajar en ello. Lo implementamos y lo pasamos allá a México, o a donde sea que lo pidan. Y nada, eso es un poco lo que hace Indra Peaje, básicamente. Aparte de los otros productos que tienen de peaje, yo estaba en peaje convencional, que para el que no sepa, un peaje de toda la vida, un peaje con su barrera, con su presentar ticket, con su págame en monedas, págame en tarjeta, págame lo que sea. Y luego hay otras cosas que son pórtico. Pórtico es un peaje que en Madrid hay uno, que no está funcionando, pero se puede ver, está por el aeropuerto, es un arco que además es inconfundible porque tiene un montón de cámaras, de sensores, de todo, y tú pasas por debajo y no pasa nada porque no está en funcionamiento, pero creo que era un peaje que Indra, cuando lo decidió montar, estaba haciendo pruebas con él, creo. Está por la Ciudad de la Justicia, básicamente, por ahí anda. Ciudad de la Justicia, aeropuerto, hay un arco que es inconfundible ahí, pues el que pase con el coche por ahí, que sepa que es algo de Indra y que es un pórtico, básicamente. Dios, es que nos han mencionado ya satélites, defensa, radio, peajes. Pero es que no termina todo aquí. Ahora sí, el último paso. Ajá. Estás en Indra, de ingeniero en este caso, software engineer, desarrollador de software, lo que sea en este caso. Último paso, estás en Indra y decides cambiarte también otra vez. Pero esta vez a tu empresa actual, que es Alten. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí lo que pasó es que el bueno de Obi estaba muy quemado. Ahí lo que pasó es que Obi estaba muy quemado porque, bueno, aunque en Indra también, como en todas las empresas donde estaba, conocí a gente maravillosa, he hecho proyectos súper chulos, he estado en grupos de gente que a día de hoy siguen siendo mis amigos, sigo quedando con ellos, sigo viéndolos, sigo hablándoles, me siguen hablando, me siguen preguntando cómo estoy. Gran parte de ellos me han preguntado, oye, ¿qué es eso que ahora vas a ser en un podcast? pues sí, a ver, no, yo... Pues esas cosas, ¿no? Y bueno, aunque sí que es verdad que tal, en Indra pasaron varias cosas con las que yo no estuve de acuerdo y me hicieron plantearme no seguir en este sitio. Con todo y que yo tenía muchas dudas, muchísimas, todas las dudas del mundo, cuando yo me decido cambiar a Alten. O sea, aquí lo que estaba pasando es que yo me estaba esforzando mucho, estaba echando un montón de horas, yo soy una persona muy currante en ese aspecto, si veo que algo no va me quedo 2 horas, 3 horas, gente que dice, obvio, ¿por qué estás haciendo esto si no te lo van a pagar? Hombre, ya lo sé, pero yo me quedo y tal. Y bueno, lo que pasaron varias cosas. Lo primero es que con todo y que todo el esfuerzo que estaba haciendo, todo el trabajo que estaba sacando para adelante, todas esas cosas, a mí llega un día mi jefe y me dice, Obi, tu desarrollo es malo. Claro, yo estaba... aparecieron los fantasmas de Tales y Deloitte otra vez. Pero me dicen, Obi, tu desarrollo es malo. Y yo en plan, mi desarrollo es malo, ¿qué quiere decir? Porque yo, me mandan las tareas, las hago, te las resuelvo y tal. Y yo pues no sabía por qué. Yo estaba súper tenso. Cuando veo también que trataron injustamente a compañeros míos, de hecho hubo un compañero mío al que lo trataron súper injustamente, que yo de esto no me voy a olvidar nunca. Un tío que curraba un montón, que este era su primer empleo, la verdad. Absolutamente nadie lo ayudaba. Mi jefe, en cuanto podía, le metía pullas que no tenían ningún tipo de sentido, en mi opinión. Lo acaba echando y me pareció probablemente de lo más injusto que he visto en esa empresa. Y son cosas que vas sumando que los peajes pues están bien, pero tampoco es un poco lo que te va a cambiar la vida, vas sumando que no te gusta cómo tratan a tus compañeros, vas sumando que no estás de acuerdo con cosas que hace tu jefe, que al final esto va a pasar en todos los trabajos, al final que tú estés al 100% de acuerdo con todo lo que hace tu jefe, yo creo que es prácticamente imposible. Al final es prácticamente imposible, entonces se me juntaron varias cosas y un día llegué y dije, mira, vamos a ver cómo está el panorama ahí fuera, no vamos a buscar, vamos a ver cómo está ahí fuera. Vi Alten, le eché por curiosidad pura y dura, me respondieron súper pronto,
que yo esto no me ha pasado en la vida, de que me respondan con media hora desde que he hecho el currículum hasta que me responden, media horita, tal cual, porque la eché en el trabajo y justo en el trabajo me llamaron, oye, somos de Alten, hemos visto tu currículum, nos mola, está guay. ¿Quieres venir a trabajar con nosotros? ¿Quieres hacer un par de entrevistas? Ese tipo de cosas. Y yo les dije, claro que sí. Porque además cuando vi la oferta, mira, es un proyecto, es con Airbus, es en tal avión, y yo ahí dije, hostia, Airbus, yo siempre he tenido muchas ganas de trabajar en Airbus, Airbus está genial, tal, no sé qué. y bueno, pues eso fue un poco lo que me hizo pues decantarme a hacer entrevistas con ellos. Y una vez ya fue avanzando el periodo de selección, vi que la persona que me hizo las entrevistas era de lo más simpática, que al final todos van a ser simpáticos, porque si no son simpáticos, pues no captan gente, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya conociendo más a este chico, pues ya puedo decir que es súper simpático, la gente es súper abierta, súper dispuesta a ayudarte en absolutamente todo lo que quieras, en facilitarte todo lo que quieras, en explicarte todo lo que quieras. Y bueno, pues ahí ya cuando me ponen la oferta sobre la mesa, ahí es cuando me pongo a decir, vale, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Quieres seguir en Indra con todo y lo que ha pasado, con todo y que me habían dado una evaluación y que al final la evaluación no fue mala? Fue un farol de este tío. Pero bueno, el caso es que pasa esta evaluación, me dicen que me quedo, que ha estado guay, que sacan las cosas, que es verdad que ayudas a la gente, que no sé qué. Pero luego me ponen esta oferta sobre la mesa, me ponen que es en Airbus, me pones que es trabajando en este proyecto, que es al lado de mi casa. Pues ya llegué a mi jefe de Indra y le dije, a ver, yo estoy muy a gusto aquí, yo al principio no me quería ir, pero me han ofrecido esto, es muy bueno, me tira mucho y me voy. Y me voy y ya está. O sea, es que no... Y nada, me fui pues a ver qué me esperaba del otro lado. Y ahora puedo decir, o al menos hasta ahora puedo decir, que probablemente ha sido la mejor decisión que he tomado profesionalmente en lo que llevo de carrera. Pues estoy súper contento. Vamos a entrar precisamente ahora en Alten, más en profundidad. Ya te has adelantado un poco, Obi. Estás trabajando para Alten en un proyecto para Airbus, y sin entrar en temas confidenciales, no te preocupes. Entiendo que estás como ingeniero de verificación y validación ahora mismo. Sí. Cuéntanos un poco cómo está el tema. ¿Cuáles serían aquí tus responsabilidades? ¿Cómo está siendo la experiencia en Alten? Está siendo muy buena. Está siendo muy buena porque yo soy de Alten, yo soy de la plantilla de Alten, pero es cierto que realmente soy... Es como si fuera de Airbus. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Trabajo en un edificio al lado de donde está lo de Airbus. Que al final es para que la gente de Alten trabaje en algún sitio, pues porque en la planta está enorme de Getafe de Airbus, pues no cabe todo el mundo con todo y que es enorme. Pues entonces el tema es ese. Trabajo con el horario de alguien de Airbus, tratando con gente de Airbus, es prácticamente como estar en Airbus, pero sin estar en Airbus. O sea, subcontrata de toda la vida, básicamente. La consultora, al final. Consultora de toda lo la mismo. vida, efectivamente. Y bueno, pues el tema es que un ingeniero de verificación y validación, ¿qué hace? Pues a ver, nosotros no nos dedicamos a desarrollar código, no nos dedicamos a programar nada. A lo que nos dedicamos es a comprobar que eso que ya está programado está bien programado. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace, obviamente el código tiene una serie de normas, el proyecto tiene una serie de normas, tiene una serie de cosas que debe hacer, tiene una serie de requisitos, digamos, y se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. O sea, y además, digamos que para verificación y validación, y esto también lo sé porque, aunque yo en Indra no hacía esto, sí que trataba mucho con los de verificación y validación, porque eran un poco quienes nos decían, oye, tienes que corregir esto, tienes que hacer no sé qué, porque es que no cubre tanto por ciento no sé qué. Vale. Yo ahora mismo estoy en un proyecto en el que, básicamente, cuando tú haces un proyecto de verificación y validación, digamos que hay niveles de cuánto tiene que estar pasado. ¿Por qué? Pues porque depende. A ver, si tú estás en un peaje, pues un peaje, si hay ciertas pruebas de un peaje que no se han pasado por H o por B, pues no deja de ser un peaje, quiero decir. No te vas a morir por usar ese peaje.
En cambio, cuando es un sistema crítico, que es donde yo estoy ahora, un sistema crítico tiene que pasar el 100% de las pruebas. No puede haber absolutamente nada que esté sin probar. O que esté probado y esté mal. Nada. Pero estamos hablando que tiene que estar todo en verde, no puede haber nada ni en amarillo ni en rojo. ¿Algún ejemplo de sistema crítico en este caso? Bueno, ejemplo de sistema crítico, yo te podría decir un poco el avión en el que estoy trabajando yo. Es una 330 de Airbus que a lo que se dedica es a repostar aviones en el aire. Vale. Entonces, claro, estamos hablando que repostajes, combustibles, cosas inflamables. Tú no puedes permitirte el lujo de que algo no funcione o de que algo funcione mal, porque estamos hablando que estás tratando con sustancias muy peligrosas. Estás tratando con algo que en cuanto algo salga mal haciendo eso, estamos hablando que explota eso y hasta luego, ¿sabes? No, ellos no pueden permitirse ese lujo, obviamente. Entonces, pues eso es un sistema crítico. Un sistema crítico es un sistema en el que trates con sustancias peligrosas, esté en juego la vida de la gente que opera con él. Si algo sale mal, porque claro, si un peaje no es un sistema crítico, ¿por qué? Porque ¿qué te va a pasar? Que te baje la barra en mitad de lo que pasa el coche. Bueno, pues te abolla el coche, pero no te matas. ¿Entiendes? Entonces, ese es el tema. Hay una diferencia, obviamente. Entonces, claro, un peaje no tiene por qué tener el 100% de las pruebas pasadas, que si las tiene, pues oye, muy bien, porque tiene el 100% de las pruebas pasadas, pero no tiene por qué tenerlas. En cambio, este sistema de repostaje en el aire debe tenerlas, porque estamos hablando de que son cosas que en cuanto salga mal se puede complicar mucho y puede pasar cosas muy peligrosas, que ya no estamos hablando de daños de infraestructura de aviones, también estamos hablando de vidas humanas, porque al final, aunque sea algo que esté contemplado, que se automatice y tal y no sé qué, al final son cosas en las que hay operarios trabajando, hay un piloto con el avión, hay un piloto con el caza que quiere repostar, hay gente que está controlando un poco el de este para que repueste, o sea, hay mucha gente ahí metida. Entonces, si eso explota, hasta luego a toda esa gente. Entonces, no te puedes permitir un 99,99% de acierto, tiene que ser un 100%, obligatoriamente. Pues Obi, después de ver un poco toda la trayectoria de todas estas empresas, quería hablar más del sector más genérico. Hemos hablado mucho de electrónica, desarrollo de software, de automática. Vamos a hacer un poco, como se dice, insight de todo esto que hemos visto, ¿vale? Voy a empezar un poco más técnico, sobre todo de cara a la gente que te escuche que vaya por el mismo sector y demás. Nos han mencionado ya C, C++, Python. ¿Con qué herramientas tú sueles trabajar día a día, no solo en Alten, sino en todas las empresas que hemos visto anteriormente? Pues cuando yo desarrollaba C++, de lo más importante que hay obviamente es el Visual Studio. O sea, el Visual Studio para hacer todo en C++. Probablemente de lo más importante, lo más usado, lo típico de que enciendes el ordenador y lo primero a lo que le das clic es el Visual Studio para abrirte el código, para básicamente trabajar con el código. Y eso es de lo más importante que hay. Otra cosa muy importante, Git, control de versiones. Control de versiones de Git, el pan de cada día. No puedes directamente pasar un solo día sin usar Git si eres desarrollador software, o al menos yo no lo hago. Yo la verdad es que mínimo un push al día hacía, pero vamos, mínimo, aunque fuera una rama mía, da igual, pero el tema de tenerlo controlado, el tema de saber que la última versión incluye hasta aquí de lo que has hecho, todo eso, gracias a Git, pues absolutamente todos los días. Ahora sí que es verdad que NVV aquí en Alten no lo uso tanto, pero bueno, ya lo estamos usando por un poco la etapa del proyecto en la que estamos, porque mi proyecto va por etapas y no en todas las etapas se hace lo mismo. No en todas las etapas te hace falta controlar versiones de nada, no en todas las etapas te hace falta subir nada a un repositorio. Hay etapas en las que prácticamente puedes trabajar en local y básicamente subir los archivos que estés generando ya no a un Git, sino a una plataforma que tienen ellos allí para que básicamente el que revisa todo esto pues sepa que hemos subido, que no hemos subido.
cómo vamos, por dónde vamos, qué nos hace falta, qué no nos hace falta, ese tipo de cosas. ¿Y qué más podría decir? Bueno, Office lo usa todo el mundo. Sí. Office lo usa absolutamente todo el mundo para cualquier trabajo, diría yo. Ahora mismo nosotros estamos mucho en Alten con Excel porque la manera de hacer nuestro trabajo pues depende mucho de hojas de Excel que son plantillas que tenemos que llenar con una serie de cosas. Que no se emocionen tampoco los de las Big Four que estén escuchando sobre Excel porque no es el uso de Excel que le dan ellos, no por nada, sino porque mi compañero de piso mismamente que está en otro tipo de consultoría, pues usa Excel para otro tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo hago. Pero sí que es verdad que Excel es una herramienta para hacer un poco lo que yo hago, que no voy a profundizar mucho por temas legales, pero bueno, pues eso. Entonces yo te diría que, salvo temas de obviamente correo y demás, que bueno, son en todos los trabajos se hace, pues yo te diría que esas tres son un poco el tridente básico. O sea, al menos en temas de desarrollo de software, en temas de VV sí que es verdad que utilizamos, aunque la gran mayoría de cosas son comunes, utilizamos otro tipo de cosas también. También utilizamos una cosa que se llama GPS, que el GPS realmente es como un Visual Studio, pero en vez de ser para C++ y para todo lo que tú quieres, porque el Visual Studio lo bueno que tiene es que cubre un montón de cosas, el GPS realmente es para ADA 95, que es otro lenguaje, que es robusto, no, lo siguiente, o sea, es súper robusto. Es un poco, no es muy difícil, porque es muy amigable con el usuario, o sea, es prácticamente como leer una frase en inglés, más o menos, con sus limitaciones, obviamente, pero es un lenguaje que es increíblemente robusto, increíblemente robusto. Y para lo que se usa es sobre todo para aplicaciones de defensa. Esto se puede buscar también en internet, esto se creó básicamente hace bastantes años, lo crearon en Estados Unidos, por orden del ejército de Estados Unidos, porque necesitaban un lenguaje de programación que tuviera este tipo de características para hacer sus proyectos. Esto, la verdad que está interesante, con una búsqueda se puede leer así un poquito de la historia de ADA 95. Bueno. Y el objetivo es ese, y es un poco por qué existe ADA 95. Y hay un montón de cursos en internet de ADA 95, de hecho hay uno muy bueno, que fue el que me hice yo para saber un poco de esto cuando entré a Alten, en el que el tío aparte se notaba que era un apasionado del ADA 95 y te explicaba, mira, esto es mejor que C porque no sé qué, esto es mejor que Java porque no sé qué, esto es mejor que C++ porque no sé qué, C++ está lejos de esto porque no sé qué, y realmente uno se pone a pensar y se pone a ver ADA 95 y dice, a ver, tiene sus limitaciones, pero realmente es el padre de todos. O sea, no te estoy diciendo que todo sea de ADA 95, te estoy diciendo más bien que es tipo la cantidad de cosas que puedes hacer con ADA 95 que yo ni he pensado ni he fantaseado con hacer en todos los lenguajes en los que yo he programado. O sea, es una cantidad de cosas. Es una lista inmensa. Es una lista inmensa y que yo no sabría deciros ahora completamente, lo siento, pero sí que es verdad que en su día cuando estuve estudiándome esto y tal, yo me puse a ver esto y dije, la cantidad de cosas que puedes hacer, que están contempladas, que se pueden hacer de manera que no te la líe mucho por lo que sea que estés haciendo, o sea, está súper bien planteado. Por eso también pues entiendo que era uno de los requisitos que se pusieron para hacer este lenguaje. Y bueno, en aplicaciones de defensa se usa un montón incluso a día de hoy, teniendo en cuenta que es un lenguaje que tiene un montón de años, no sé cuántos exactamente, pero tiene un montón de años, tiene muchísimo. Pues un par de preguntitas más, Obi, si te parece, antes de pasar a la parte personal, de la parte profesional. Es que claro, depende mucho esta pregunta de la empresa, pero nos has hablado de herramientas. Ahora quiero entrar más en el día a día. ¿Cómo es el día a día? Es que son diferentes, de un ingeniero de validación, de un desarrollador de software. ¿Cómo vas tú a la empresa? Te sientas en la silla, llega tu jefe, ¿qué te pide? ¿Cómo sería un día a día del trabajador? Se parece mucho, la verdad, el desarrollo VV
no es no es el día y la noche. A ver, sí es verdad que obviamente las tareas que hacemos son distintas los dos, porque si no, pues no habría una diferenciación así de gorda. Pero bueno, el caso es que mi jefe realmente no llega un día y me pide, oye, necesito que hoy hagas esto y esto y esto. Esto no se hace día a día. Esto al final creo que está súper extendido el tema de la metodología Agile. O sea, está súper extendido. Creo que hay muy pocas empresas que no lo utilicen a día de hoy. Y la metodología Agile, pues lo que consiste es, te juntas un día, defines un sprint. En este sprint vamos a cubrir esta serie de tareas. ¿Cuánto estimas que puedes durar para hacer esta tarea, Obi? 3 días. Vale, 3 días. ¿Te la pongo para 3 días? Sí. Igual deberías poner 4, porque sí que es verdad que aquí se va a complicar en cuanto llegues a esto. Vale, pues pon 4. Entonces al final tú estimas esto y dices, el final del sprint, ¿cuánto es? Estamos a 23, pues en 2 semanas. Vale, pues tenemos 2 semanas para cubrir todas estas tareas. Y luego cuando pasan esas 2 semanas, ¿qué, chavales? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues hemos podido hacer todo. Espectacular. Siguiente sprint. Que no hemos podido hacer algo porque tal. A ver, normalmente no nos esperamos 2 semanas para comunicarlo. Nosotros, pues día a día, podemos decirlo y demás. Y el tema es ese, que claro, día a día nosotros estamos en plan, llego un día y digo, oye, resulta ser que me estoy trabando con esta tarea porque me está pasando esto. O necesito que le subas días a esta tarea porque, que no suele ser el caso, ¿no? Normalmente, no sé si es porque en mi equipo somos buenísimos, pero el caso es que atinamos mucho lo que hacemos, la verdad. Así que no suele ser el caso, porque además tenemos una guía en digamos, en nuestra experiencia ya haciendo cosas. Es tipo, vale, pues ya sé que esto va a consistir en tocar esto, esto y esto. Pues ya sé que no me puedo meter un día, le tengo que meter a lo mejor 5, porque es la parte más larga del proyecto, porque es la parte más tal de esta parte del proyecto, porque tocas cosas mucho más chungas. Al final uno, para estimar las cosas, se basa en ese tipo de cosas. Y bueno, es muy distinto, por ejemplo, a lo que yo hacía en Indra. En Indra no tenemos sprints como tal, o no tienen en esa parte sprints como tal, porque claro, la gran diferencia entre Indra y Alten ahora mismo es que en Alten yo solamente estoy en un solo proyecto. Es el proyecto de este avión que se dedica a hacer esto, ¿vale? Pero es que en Indra tienes el proyecto del túnel de no sé dónde, el proyecto del peaje de no sé qué país, el proyecto del otro peaje de no sé qué otro país, el proyecto de tal. Entonces, al final tienes un montón de proyectos. Es imposible dividir eso en sprints. Entonces, tú al final lo que tienes son tareas, tarea de no sé qué peaje para hacer no sé qué. Perfecto. Ponte con ella. ¿La has terminado? Sí. Siguiente. Hay que hacer no sé qué peaje. Hazlo. Venga, hago no sé qué peaje. Ya he terminado. Tienes que hacer ahora, necesitamos gente en tal proyecto porque hay que entregar antes de tal día. Vale, pues me pongo a hacer eso de tal proyecto porque hay que entregar antes de tal día. Me estoy trabando con no sé qué, no sé cuánto, échame una mano. Vale, te echo una mano, tal, no sé qué. Y así, entonces la gran diferencia realmente es que es un poco lo mismo, porque al final todo se divide en tareas, todo se divide en necesito que hagas tal parte de esto, o tal parte de no sé qué, o tal parte de no sé cuánto, pero la gran diferencia es que en Alten, como es solamente un proyecto, puedes estimar cuánto vas a durar en esas tareas, porque son todas del mismo proyecto. Si nosotros tuviésemos que abrir sprints en la época en la que yo estaba en Indra, teniendo en cuenta todos los proyectos que hay, te volvías loco a base de abrir sprints. O sea, es que tendrías que abrir un sprint por proyecto. Y si son 50 proyectos, pues tienes que abrir 50 sprints. Eso no es del todo, digamos, no está bien optimizado. No es una manera buena de optimizar el trabajo, o al menos no lo es para lo que yo tengo entendido que es un poco como ahora en Alten. Tú tienes un proyecto y ese proyecto tiene tareas, y esas tareas, como son solamente ese proyecto, pues son sprints solos de ese proyecto. Y ya está, y no hay más nada. Los sprints duran lo que tengan que durar, cubren lo que tengan que cubrir, se hace lo que se tenga que hacer y ahí se acabó, no tiene más.
Entonces, claro, como es solo un proyecto, por eso es la manera tan cómoda de hacer eso. En Thales era lo mismo. En Thales tú solamente tenías un solo proyecto, que era el proyecto de esto. Era un proyecto que tenía que ver con este aparato, genial. Y solo esto, genial. Pues abres los sprints, tienes un sprint que dura una semana para hacer no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. ¿Que tienes problemas? Vas comunicándolo poco a poco. Obviamente no te esperes al último día porque si no, pues te la pueden liar, lógicamente. Pero ya te digo que eso es. Básicamente sprints, organización por sprints y ir resolviendo sprints hasta que ya te quedes sin tareas y a decir, perfecto, está todo hecho, se entrega y al siguiente proyecto. Última pregunta, Obi, de esta parte profesional. De cara a todos, no sé si decir estudiantes, candidatos, como te mencionaba antes, ¿qué consejos le darías de cara al sector laboral? ¿Qué crees que les vendría muy bien de cara a conseguir cualquier empleo en ese sentido? Hombre, yo voy a decir algo que es un poco cliché, porque es un poco cliché, pero obviamente lo primero que yo diría es que diferencies mucho lo que te gusta de lo que no. ¿A qué me refiero con esto? Yo tenía claro, cuando empecé a buscar ofertas laborales de manera seria, que yo quería hacer cosas de código. Yo lo tenía muy claro, porque yo había tenido una serie de asignaturas de código, me habían gustado mucho, había tenido un muy buen desempeño en ellas, y dije, esto puede estar bien, ¿no? Y eso que a mí al principio yo el código lo detestaba con todo mi ser. O sea, yo el primer día que me dieron C en la carrera, en primero de carrera, dije, ¿esto qué es? O sea, esto es una basura, no quiero tocar esto, no me agobia. No sé ni qué me estás contando, no sé qué es esto. ¿Vale? Entonces pues yo estaba al principio así, luego cambié el chip y dije, vale, pues ahora que estamos en cuarto de carrera ya terminando, pues mira, código. Si por lo que sea un estudiante que me esté escuchando ahora no quiere hacer código, pero por lo que sea se le abalanzan las ofertas de código, que se espere a pillar algo que no es código. Porque el código es algo que te tiene que gustar, como todo en la vida, obviamente, pero es algo que si por lo que sea no se te da bien, pillas un trabajo de código y por lo que sea, lo que te ocurre es que no cuadras o qué tal, que ojalá no sea así, ¿vale? Porque al final esto es todo un ojalá no sea así. Pero si por lo que sea te va mal en el código, el agobio que siente una persona a la que le va mal en código, que además yo lo he visto en gente que no tiene tanta experiencia como yo, es muy grande y te puede destruir. Y te puede destruir. Y no es una cosa que se diga a la ligera, pero es que es cierto que te puede destruir. Pues nada, hoy pasamos ahora a una parte personal, ¿vale? Quería preguntarte ahora más sobre ti que por tu parte profesional. Lo primero de todo, quería que me destacases dos cosas. Dentro de todo el mundo de desarrollo de software, verificación y validación, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor? Lo mejor, yo te diría que es un sector súper flexible. Es extremadamente flexible. O sea, cada día están saliendo, que no es mi suerte porque al final yo estoy trabajando en defensa con una serie de pautas de seguridad y demás. Pero es cierto que si alguien se dedica al desarrollo de software, cada vez son más los trabajos que son prácticamente remotos al 100%. Y eso se agradece, sobre todo si son personas como tú y como yo, vivimos en Madrid. En Madrid las cosas no están al lado, por mucho que te diga la gente de Madrid que está al lado, es mentira, ¿vale? Entonces, el tema es, cuando tú llegas, yo por ejemplo, en el primer empleo que yo tuve en GMV, yo en GMV tenía que ir de Leganés a Tres Cantos todos los días. Y no tenía coche. Era hora y 40 minutos ida y hora y 40 minutos vuelta para ir a trabajar. Eso en cuanto se te pone la miel en los labios y te han de probar lo que es el teletrabajo, no lo vas a echar de menos nunca. Pero nunca. O sea, en cuanto a ti te permitan teletrabajar y tú saber que tú te vas a levantar, vas a encender el ordenador, te vas a hacer un café y vas a volver a tu sitio, es prácticamente es vida. O sea, es vida. Yo diría que eso es lo mejor y además que los proyectos en los que se hace desarrollo de software
Hay proyectos más peñazo y otros menos peñazo, esto es como todo, pero por ejemplo, los proyectos donde yo he estado, tema espacio, tema transporte, tema defensa, tema tal, son proyectos muy chulos, son chulísimos. O sea, son proyectos que básicamente, yo qué sé, a lo mejor esto es un poco tal, pero tú llegas a tu abuela, que la pobre no controla esto, y le dices, mira, he estado trabajando en este pedazo de avión haciendo no sé qué, y tu abuela, wow, ¿sabes? Que obviamente no lo dices por tu abuela, pero el caso es que, joder, no, son proyectos que están muy chulos. Muy chulos, muy atractivos, en los que se tocan un montón de tecnologías súper punteras, temas que joder, vale que esto es un avión lo mío y tal, pero por ejemplo, en el tema de las radios, tú a lo mejor tocas una tecnología que tú ni sabías que existía y sales loco de allí, o sea, loco para bien. Sales loco, tipo, eso está. Es genial con lo que estoy trabajando. Estoy trabajando con una cosa súper chula, súper puntera y súper innovadora. Y eso pasa un montón en las empresas donde se hace desarrollo de software, que toquen un poco estos sectores, ¿no? Al final son tecnologías muy chulas. ¿Qué es lo peor? Lo peor realmente es que es un sector en el que cuando se está agobiado, se está muy agobiado. Se está muy agobiado, pero muy agobiado, extremadamente agobiado. ¿Por qué? Se está agobiado porque tú tienes que hacer un montón de código y funciones y tienes a tu jefe diciéndote esto tiene que estar para tal día, pasan los días, no te salen las cosas, bueno, sí te salen genial, ¿no? Es espectacular, pero claro, pasan los días, a lo mejor estás trabado con lo que sea, por lo que sea. Tienes un poco el fantasma de me quedan 2 días para hacer esto, me queda un día para hacer esto, es el día, no está hecho, hostia, ¿qué hago? ¿Sabes? Tienes también un poco el tema de que, bueno, es lo que digo, cuando se está agobiado, se está terriblemente agobiado. Cuando ya sueltas eso porque ya lo has hecho, ya es como, otra vez, zen, estoy increíble, tal, estoy maravilloso, vamos. Pero si por lo que sea caes, que a mí me ha pasado, si por lo que sea caes en un departamento en el que no sepan organizarse muy bien, que no voy a decir porque de todas las empresas que he dicho hoy, hay uno en concreto que no sabe organizarse muy bien y seguramente habrá alguien que me escuche que en cuanto esté diciendo esto, pues dirá, sé a qué te estás refiriendo, porque, en fin. Si por lo que sea te toca un departamento de una empresa en la que no se organicen bien, el primero que lo va a pasar canutas eres tú. Tu jefe no lo va a pasar tan canutas, aunque lo va a pasar canutas porque ve que su equipo está sufriendo, porque al final es así. Pero tú lo vas a pasar muy canutas porque al final tu jefe quiere resultados, tú tienes que dárselos y a lo mejor no te da la vida para dárselos. Y eso todo viene producto de una mala organización, de no saber utilizar bien las cosas, de no tener documentación en ningún sitio en la que puedas apoyarte, de que todo el mundo esté absurdamente ocupado, por lo tanto nadie te puede echar una mano, de que básicamente el cliente esté presionando a tu empresa y esa presión a esta empresa se traduzca en que el jefe le dice a tu jefe que a ver si os ponéis las pilas, ese tipo de cosas. Eso destruye. Y si tienes un jefe que por lo que sea no es muy asertivo, digamos, pues te puede afectar negativamente y te puede quemar un poco. Y eso al final es algo que sí, sé que pasa en muchos sitios que no son desarrollo de software y tal, pero a mí personalmente yo te diría que es lo que más me puede afectar. Hay sitios con más exigencia, sitios con menos exigencia, sitios más flexibles, menos flexibles, esto al final es como todo. Pero yo te diría que el gran punto positivo es la flexibilidad que tiene y el gran punto negativo es que en cuanto pase algo que haga que todo el mundo se agobie, es muy duro tirar para adelante y tienes que tirar para adelante. Por supuesto. Siguiente pregunta. Precisamente en relación con lo que nos has comentado de estas cagadas, estas deadlines, esto que te pide mucho tu jefe, te iba a preguntar, ¿nos puedes destacar 2 momentos, uno bueno, un día de un logro, un día que tú dijiste esto fue increíble, estaba orgulloso de mí mismo, mi jefe me felicitó, salió todo muy bien, pero por el lado contrario también, un día malo, un día que te echaron la bronca, un día que salió todo mal,
un logro y un fracaso, ¿qué se te vendría a la cabeza? Pues un logro, a ver, logros, bueno, logros se tienen en... Logros he tenido unos cuantos, la verdad, pero yo diría que uno muy muy bueno que yo tuve fue en Indra una vez. A mí me hicieron, a mí me hicieron desarrollar un radar de tramo para un peaje, que era un peaje que básicamente, cuando yo digo un peaje no significa que tú tengas solamente una línea de barreras y ya está, pues tienes una línea de barreras en 60 kilómetros y luego otra 50 kilómetros después, como funciona una autopista de peaje. Tú al final cuando entras en una autopista de peaje pagas y cuando sales vuelves a pagar o vuelves a pasar por tornos y demás. Pues digamos que esto era una infraestructura de peajes, entonces tenían como que varios centros y claro, ellos lo que querían saber un poco era cuando tú salías de aquí y llegabas ahí, ¿a qué velocidad iba ese coche? Para decirle, oye amigo, relájate, está siendo muy rápido, ¿vale? De hecho, en los letreros ponía, oye amigo, relájate, está siendo muy rápido. A ver, no lo decía así, obviamente, pero bueno. El caso, claro, a mí me dijeron, tienes que hacer esto y tienes que hacerlo con esto. Tienes que hacerlo con API REST. Una API REST básicamente es, yo te pregunto algo. O sea, si básicamente tenemos una comunicación cliente-servidor, yo te pregunto algo, tú me dices, vale, he encontrado esto, perfecto, dámelo, gracias. ¿Qué haces con esto? Tratas esos datos, que yo lo que hago es preguntarte, básicamente, mira, ha llegado este coche con esta matrícula, ¿sabes algo de él? Y tú me dices, sí, sé que ha pasado por tal sitio a tal hora. Y tú tu hora te la sabes, porque es tu hora. Y dices, vale, entonces eso significa que este coche ha ido de punto A a punto B en tal tiempo, porque restan las 2 horas. Y entonces, pues eso, básicamente, yo tenía que hacerlo con API REST. ¿Y qué pasa? Que Obi nunca en su vida había hecho nada de API REST. Y claro, yo no sabía qué hacer ese día, no sabía qué tal. A mí me dieron un montón de tiempo para hacerlo porque era algo tal. Pero sí que es verdad que al final lo pude hacer, funcionaba bien y tal. Me costó mucho porque yo nunca había tratado con API REST. Luego me di cuenta de que eran 2 idioteces, pero bueno, te das cuenta luego. En el momento no te das cuenta. Y bueno, pues eso fue un gran logro para mí. Era como, me has dado una tarea en la que yo no tenía ni puñetera idea de cómo empezar siquiera. Y aquí está funcionando en un peaje de México, ¿sabes? Eso era un logro. O sea, eso para mí es un logro tremendo. O al menos a mí me pareció un logro tremendo. Cosas que no fueran tan logro, pues... yo te diría así un poco... A ver, también hay tareas que no he sabido hacer del todo bien y yo diría que eran todas producto de la inexperiencia que tenía en ese momento. Por ejemplo, en Thales, en la segunda etapa en Thales, a mí me pasaba mucho que yo sufría un montón para sacar tareas. Yo sufría mucho para sacar tareas porque no estaba acostumbrado a cesar, porque no estaba acostumbrado a cómo estaba formado ese código, porque no estaba acostumbrado a cómo se hacían las cosas en esa empresa. Aparte, no mucha gente, por no decir nadie, entre comillas, me tendió una mano para yo tirar para adelante en esa empresa. Podría contar una persona o dos como mucho. Y claro, para mí eso fueron fracasos y yo lo sabía dentro de mí que eran fracasos. Entonces, obviamente hay espacio para el fracaso porque, a ver, ojalá no fracasásemos nadie nunca, pero es imposible, ¿sabes? O sea, todos hemos fracasado alguna vez en la vida o al menos fallado. Pero sí que es cierto que en el momento pues te sientes un poco mal porque dices, no estoy avanzando como quería, no estoy haciendo las cosas como quería y la estoy liando pardísima, no sé muy bien qué hacer, estoy perdido y a ver cómo salgo de aquí. Y encima júntalo con que no tienes experiencia apenas. Es que no sabes tratar, no sabes tratar, no sabes ni por dónde te da el aire, no lo sabes. Y si te ayuda un poco, pues claro. Hemos hablado de logros y hemos hablado de fracasos, Obi.
Me gustaría ahora que nos contases alguna anécdota así que nos pueda impresionar de toda tu trayectoria, con todas las empresas por las que has pasado. Seguro que tienes algo que contarnos que haya pasado que nos impresione. Bueno, con impresiones no sé, pero que os ríes, Me sirve. Esto es una... Es un poco una tontería, ¿no? Pero claro, yo llego a Indra y digo que me voy. Y claro, mi jefe diciéndole a su jefe que yo lo conozco, bueno, y es un jefe bastante bueno, la verdad. No es porque sea muy importante, es porque realmente es muy bueno, ¿vale? Y el caso es que claro, es una figura muy importante en Indra, en ese departamento, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí un día me pilla por el pasillo y me dice, oye, tú y yo tenemos que hablar. Claro, que a mí me diga el jefe de jefes eso es como, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Sabes? No sé qué he hecho ahora, en plan, oye, tú y yo tenemos que hablar. Y yo en plan, no sé muy bien qué querrá, pero a mí ya me tienes tenso. O sea, a mí ya me tienes tenso porque me está diciendo el jefe de jefes que es un poco cuando tienes una novia y te dice, oye, tú y yo tenemos que hablar, pues algo así, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que yo había una persona con la que tenía mucha confianza en Indra, a mi amigo Héctor, que desde aquí le mando un saludo, y le digo a Héctor por Teams, Carlos me ha dicho que quiere hablar conmigo. Oh shit. Se lo digo así, ¿eh? ¿Qué pasa? Que luego al rato veo que yo no se lo he escrito a Héctor. No jodas. Que se lo he escrito a Carlos. Y yo en plan, voy a hacerme el loco absoluto y voy a borrar esto. Claro, tú imagínate escribirle al jefe de jefes, oh shit. O sea, claro, yo estaba así, yo estaba en plan, no jodas, estaba en mi sitio, en Indra presencial, no jodas. Bueno, así, borro esto y digo, bueno, voy a hacer que estoy trabajando. Llega el tío, se me sienta al lado, digo, me va a decir algo, me dice, oye, que por qué te vas, nada, que yo quería hablar contigo en plan, así de tranquilo, que por qué te vas, tal, no sé qué. Mira, yo no estuve más tenso en esos 5 o 10 minutos que estuve hablando con él, porque digo, a ver si me va a mencionar lo que le he puesto por Teams. A ver si me va a mencionar lo que le he puesto por Teams. Y al final el tío no me mencionó nada y me fui súper tranquilo a casa, pero estuve básicamente una semana diciendo a la gente, no te puedes creer que le he escrito a mi jefe oh shit por el Teams, tío, en plan, estoy muy jodido, no sé qué. Y fue un momento de tensión pura y dura porque la cagué, tipo, o sea, se va a creer aquí mi jefe que soy un poco imbécil, ¿sabes? Pues se lo escribí a mi jefe, a Carlos, que bueno, le mando un saludo también desde aquí. No sé si se acordará de esto, pero bueno, mejor que no se acuerde porque madre mía. En fin, y nada, esos son pues momentos graciosos que he tenido. Tuve otro en Deloitte, me acabo de acordar ahora, además. Tuve otro en Deloitte que fue una idiotez, o sea, puse en el grupo de Deloitte y además lo puse sin querer porque tenía 2 grupos ahí, que uno era con gente de Deloitte y otro no. Dice, por fin viernes, el traje me da superpoderes. O una cosa de esas. Y la gente en plan, ¿qué te digo? O sea, sí. Claro, y yo intentando salir del ajo tipo... nada, comentario jocoso de viernes, pero estaba tipo, no me jodas que he puesto esto por este grupo, no me jodas, tal, no sé qué. Son, bueno, moviditas. pero bueno, al final todo quedó en nada, así que bien. Última pregunta, Ubi, de la parte personal, ¿vale? No hemos hablado aún de referentes. Quería que me mencionases, no sé si 1, 2 o 3 personas o no sé si incluso empresas o lo que tú quieras, que para ti sean referentes y sean claro ejemplo. Que sean referentes. Para ti, en este caso. Claro, para mí, pues yo referentes... A ver, tengo referentes en todos lados. Yo te diría que desde el más absoluto friquismo, digamos, para mí un referente, y ahora te voy a decir qué tiene que ver, porque a lo mejor te digo el nombre y dices, no sé qué tiene que ver este tío con esto. Para mí un referente es Fernando Alonso. Y dirás, ¿por qué este tío es un referente? ¿Por qué este tío es un referente para ti? O sea, para mí es el tío que se le ha puesto todo en contra
le han hecho 27.000 millones de zancadillas. Es un tío que tiene 40 y casi 3 años. Y el tío sigue dando lo mejor de sí mismo. Con todo y que sabe que todo no va bien, con todo y que sabe que su coche no es el que más corre, con todo y que sabe que probablemente la 33, que ojalá llegue pronto, la 33 no va a llegar ni este año ni el que viene. Y el tío sigue dando lo mejor de sí mismo. Y eso pues es inspirador porque yo también en el trabajo quiero dar lo mejor de mí mismo. O sea, yo al final, yo no quiero llegar allí, yo nunca he sido de los de llegar allí y decir, bueno, pues si sale bien y si no sale, pues no pasa nada, ¿sabes? Yo voy a cobrar a final de mes igual. Yo no puedo ir con ese pensamiento, no puedo y no quiero y no debo y no soy capaz. Y es así. O sea, ese es uno de mis referentes. Otro referente mío, pues yo te diría que mi padre. O sea, mi padre vino aquí hace 30 y pico años sin nada. Y aquí estamos. O sea, y aquí estoy y todo genial, ¿sabes? Todo, obviamente también un periodo de muchísima lucha, un periodo de empezar de nuevo en un país que no es el tuyo, un periodo de montar una clínica dental, que mis padres son dentistas, con nada, con absolutamente nada, y 30 y pico años después, estás donde estás. Pues es una historia de superación bastante grande. Te diría también, te diría mi pareja, porque mi pareja con todo y que no todos los días le va bien, mi pareja se mata. O sea, mi pareja trabajar se mata, tanto en el empleo que tiene ahora como en el anterior que tuvo, se mataba, intentaba hacer así bueno, intentaba y hacía un gran esfuerzo en todo lo que hace. No siempre las cosas salen bien, pero al final el hecho de intentarlo tanto, pues oye, es un poco, a ti te inspira un poco también a ser mejor. Y por último, yo diría un compañero que tuve, que le tengo muchísimo cariño y que yo sé que es un tío que se esfuerza, o sea, he visto a muy poca gente esforzarse igual solo por ponerse al día. A mi ex compañero de trabajo Ismael, que Ismael pues era un tío que básicamente el día a día era con él, era un tío que preguntaba un montón, que se esforzaba un montón, que se mataba tanto en el trabajo como en su casa para ser, ya no te digo para ser el mejor, porque al final ser el mejor yo creo que es una etapa en la que podrá llegar con mucho esfuerzo, dedicación y experiencia, porque al final te hace falta, pero también yo diría que por el hecho de básicamente ser alguien útil en el equipo teniendo muy poco aprendido de casa, porque al final todo lo que aprendió Ismael en Indra, que fue donde estuvo conmigo, todo lo aprendió prácticamente de cero. El tío no sabía nada. El tío no sabía absolutamente nada y le metió horas y le metió esfuerzo y me preguntaba un montón. Y yo veía todos los días como el tío se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba por tirar para adelante, por seguir para adelante, por tener contento a su jefe, por tener contento a todo el mundo, por hacer las tareas, por tirar todo para adelante. Y aunque él sabía, o no sé si lo sabía, o algo me dejó así un poco rebotando, de que él no era el mejor, a él le debe igual, él se seguía esforzando y es un tío que ha pasado por momentos muy duros y aún así se seguía esforzando y se seguía haciendo sus cursos y sus cosas para, para ser un tío útil. Y joder, eso pues para mí fue digno de admirar. Para mí fue bastante digno de admirar. Yo de verdad que sinceramente lo pienso. Pues yo vi, última sección. Vamos a pasar a la sección que yo llamo los minutos de gloria. Te he comentado un poco antes, pero te repito. En esta sección yo suelo dejar al invitado siempre 1 o 2 minutos para que tú le cuentes al oyente, no sé decirte un consejo, una frase, lo que tú quieras, pero generar un consejo sobre la vida, sobre el trabajo, algo que tú creas que deberían de escuchar. Vale. Pues yo lo primero que diría sería que aunque es muy fácil en este sector, en estos trabajos, en esto que os ha tocado en ocasiones, tener miedo por temas de inexperiencia, por temas de que a lo mejor
sientes que no eres tan bueno como tú pensabas que eras, porque lo pensabas, simplemente porque lo pensabas, porque tú pensabas que sí, que eras una máquina y tal, que a lo mejor pues dejas de pensarlo y empiezas a tener miedo. Lo importante que es no tener miedo. O sea, es que no os imagináis lo muy importante que es no tener miedo y sobre todo tirar siempre para adelante, para tener, digamos, ese, esa manera de lidiar con la inseguridad, porque al final una cosa que yo he experimentado, que creo que ha experimentado todo el mundo que entra en el mercado laboral, sea de un lado o de otro, yo creo que es inseguridad. O sea, todo el mundo experimenta inseguridad y a nadie se le ha dicho nunca que eso puede existir. Yo creo que a nadie se le ha dicho nunca. Que a ti te va bien y no has sentido nunca inseguridad, perfecto, nos alegramos todos mucho por ti, la verdad. Pero sí que es verdad que hay gente que sí se siente muy insegura con su día a día en el trabajo. Y yo lo que me gustaría transmitir desde aquí es que es algo perfectamente normal. O sea, es algo perfectamente normal porque tú al final estás saliendo de tu entorno de estudios, de tu entorno de ir a la carrera, de tu entorno de hacer exámenes y aprobarlos, al mundo real. Y es normal que se te cruce el mundo y se te ponga del revés. O sea, es completamente normal. Entonces, lo primero que a mí me gustaría decir es eso, que si algún día alguien que está recién entrado en el mundo laboral siente eso, que sepa que es prácticamente normal y que puede ser un poco la señal para tú darte cuenta de que, digamos, estás en un entorno más serio, digamos que serio. Una vez uno siente este tipo de cosas, yo lo que diría es que no paren nunca, pase lo que pase, de tirar para adelante, pero nunca. O sea, hay días en los que uno llega a su casa y dice, mira, ¿y si dejo esto? ¿Y si lo mando a tomar por saco y demás? Yo sé que eso puede pasar, pero si de verdad tú hace un tiempo tú decidiste entrar en esa empresa, hacer eso, porque era lo que tú realmente creías que te gustaba, y lo sigues pensando en ese momento, porque eso es importante, que lo sigas pensando en ese momento. Si es lo que sigues pensando en ese momento, tienes dos opciones: o bien cambiarte de empresa, hacer una cosa medianamente parecida, o bien tirar para adelante en esa empresa donde estás. Ya depende un poco de ti, depende un poco de lo que tú quieras en la vida y depende un poco de las actividades que quieras realizar en la vida. Pero es muy importante, como he dicho antes en la entrevista, tirar por lo que te gusta. Que si te sale un trabajo, que no lo aceptes porque sea el primer trabajo que se te ponga en las narices. Que sea una cosa que a ti realmente te llene, o que al menos pienses que te llene, porque eh, a lo mejor ves que no te llena, pero lo ves un poco en el día a día de trabajar en eso. Entonces ya dices, vale, esto realmente pensaba que era de una manera, no es de la manera en la que estaba pensando, voy a ir a otro sector. Y si en este otro sector que estás aquí y te gusta y tal, pero por lo que sea te va un poco, estás un poco inestable o lo que sea, por algún motivo en especial o algo, si tú de verdad llegas y antes de dormir, mirando al techo o a lo que quieras, coges y te pones a pensar y a decir, aunque me esté yendo mal, esto es realmente lo que quiero hacer con mi vida y es lo que me apasiona y es donde quiero estar, para adelante, y da igual lo que diga tu jefe, da igual lo que digan tus compañeros, da igual lo que digan tus padres, da igual lo que digan tus profesores, da igual lo que diga todo el mundo. Si es lo que tú quieres, para adelante. Pues, Obi, antes de despedirnos, en una sola frase y por qué, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿A quién me gustaría escuchar en este podcast? Es que lo que han pasado es que ya han pasado por este podcast, pero a ver, ¿a quién me gustaría? Puede ser colega tuyo, puede ser alguien que tú conozcas, un referente, incluso si quieres decir a alguien famoso que tú dices, wow, ojalá. Pues si es por alguien famoso, a Fernando Alonso, pero sé que no vas a traer, ¿sabes? Pues a mí me gustaría que trajeses. Claro, es que es un tío muy liado. Trae a José Antonio Butenegro. ¿Por qué? José Antonio Butenegro es un tío. Es. Aparte de que puedes tener conversaciones muy interesantes con él sobre el tema de consultoría. De una consultoría que difiere mucho de la consultoría que yo hago. Creo que es un tío que puede dar
anécdotas digamos, útiles para la gente que escucha este podcast. Es un tío que trabaja mucho, ha trabajado en sectores que no son consultoría, es un tío que es PhD, tiene un doctorado, puede contar anécdotas de doctorado, puede contar por qué un doctorado en España merece o no la pena, puede contar por qué la consultoría que él hace merece o no la pena, puede contar un montón de cosas y puede contarla de un montón de sitios que no solo tienen que ver con la consultoría, sino que además tienen que ver con doctorados, en este caso el suyo es de materiales, que como vivo con él, pues, pues eso. Y creo que puede ser, digamos, bastante fructífero para este podcast. Yo creo que sí. Pues Obi, quitando los problemas que hemos tenido con micros y cámaras, tío, te agradezco mil que te hayas pasado por el podcast. Espero que a todo el oyente también le haya encantado. Gracias como siempre a todos por escucharnos y escucharme. Y mil gracias por pasarte, tío. Gracias a ti.